Bajo el signo mutable del aire, donde los vientos cambian de rumbo con la ligereza de un pensamiento y las palabras son alas que se abren sin pedir permiso, nace Géminis, el hijo dual de Mercurio, el mensajero. En su esencia vibra la contradicción y el movimiento perpetuo, una danza entre la razón y el sentimiento, entre la sonrisa que ilumina y el filo que corta sin previo aviso. No hay quietud en su alma, pues su naturaleza es la de los que buscan siempre más allá del horizonte de las ideas. Sin embargo, entre todos sus dones, la inteligencia, la curiosidad, el ingenio que brilla como una chispa divina, se esconde una sombra que pocos comprenden, la memoria emocional que no se extingue del todo, el rastro invisible de lo que una vez dolió. Géminis no perdona del todo nunca. No por rencor, sino por conciencia. Porque recuerda con precisión los matices de cada palabra pronunciada, el tono exacto de cada silencio, el gesto mínimo que otros olvidan. En su mente, el pasado no es una prisión, sino un archivo que permanece abierto. Y en ese archivo vive una verdad que el signo guarda como un talismán, que la confianza, una vez quebrada, no vuelve a ser cristal, sino espejo, y los espejos siempre reflejan lo que fueron y lo que temen volver a ser. A menudo se le acusa de ligereza, de volar sin raíces, de amar sin profundidad. Pero en realidad, su vuelo es una estrategia para sobrevivir al peso del recuerdo. Cuando Géminis sonríe después de haber sido herido, no es olvido, es resistencia. Su perdón no se pronuncia con palabras, sino con distancia. Aprende a coexistir con la herida, la convierte en parte de su discurso interior, y sigue caminando entre mundos, observando, comprendiendo, analizando. Quien cree que Géminis ha perdonado por completo, ignora que dentro de su pecho la mente nunca se detiene, y que la memoria, como un eco mercurial, vuelve cada tanto a recordarle que no se debe confiar dos veces en el mismo abismo. Pero hay algo heroico en esa manera de no perdonar del todo. Porque cada decepción lo transforma en una nueva versión de sí mismo. Cada traición se convierte en una lección de inteligencia emocional. Cada ruptura es un laboratorio donde disecciona el alma humana con la precisión de un sabio antiguo. Géminis no busca venganza, busca entendimiento. No levanta muros de piedra, sino muros de pensamiento, tan sutiles que quien intenta atravesarlos se pierde en el laberinto de su lógica. Su justicia es mental, su revancha es la indiferencia disfrazada de cordialidad. En la mitología celeste, Mercurio fue el único dios capaz de transitar entre los mundos, del cielo al inframundo, de la luz a la sombra, del lenguaje al silencio. Así también Géminis cruza los territorios del alma, llevando consigo la herida y la sabiduría que nace de ella. Cuando no perdona, no se estanca, se eleva. Su mente analiza el dolor hasta entenderlo, lo disuelve con la alquimia de la palabra, pero nunca lo destruye por completo. Lo guarda como un conjuro que le recuerda su poder para discernir entre lo auténtico y lo efímero. Su aparente desapego es una armadura invisible. Habla, ríe, improvisa, cambia de tema, se dispersa, pero en su núcleo hay una calma lúcida que observa todo. No olvida quien rompió su confianza, solo aprende a no entregarla con tanta facilidad. Y así, en su viaje eterno, aprende a amar con sabiduría, a entregar sin perderse, a comunicarse sin desarmarse. El dolor no lo vuelve amargo, lo vuelve más rápido, más hábil, más selectivo. El perdón completo, ese que implica olvidar, no encaja en su arquitectura mental, porque olvidar sería renunciar a la experiencia, y para Géminis, toda experiencia es un dato valioso, una chispa de conocimiento que alimenta su visión del mundo. En los días luminosos, su no perdón se vuelve impulso creativo. Escribe, habla, enseña, traduce sus cicatrices en lenguaje, y el dolor se convierte en historia. En los días oscuros, se refugia en la ironía, en el humor que disfraza la nostalgia, en el ingenio que lo salva del desconsuelo. Y así sobrevive, con la mente como escudo y la palabra como espada. Desde la perspectiva de los astros, Géminis representa la conciencia que nunca deja de moverse. Es el viento que barre las hojas muertas pero conserva la memoria del bosque. Su aparente frialdad es una forma de mantener el equilibrio entre las dos mitades de su alma. El perdón absoluto lo rompería, porque significaría borrar una parte de la verdad. Por eso prefiere perdonar a medias y recordar del todo. Porque el recuerdo lo mantiene despierto, alerta, vivo. En el vasto mapa del zodiaco, donde cada signo encarna una lección cósmica, la enseñanza de Géminis es la de la mente que no olvida para poder evolucionar. En su vuelo incesante, lleva consigo los fragmentos de todo lo que ha sido, y aunque no perdone del todo, sigue avanzando, transformando cada herida en palabra,
cada pérdida en pensamiento, cada silencio en voz. En ese movimiento perpetuo reside su grandeza, no la paz del olvido, sino la sabiduría del que sigue caminando con el viento a favor y el pasado a la espalda, sin dejar que el peso de lo que no perdona lo detenga, sino que lo empuje hacia una comprensión más alta de sí mismo y del universo que habita. En el fondo de su signo, Géminis es el viajero de las ideas, el portador de los mensajes divinos, el traductor de los silencios del cosmos. Allí donde otros ven contradicción, él percibe ritmo, donde otros ven indecisión, él siente movimiento. Su alma está hecha de aire, pero no de un aire quieto y dócil, sino del viento que cambia, que limpia, que levanta polvo y revela lo que yacía oculto bajo la superficie. En ese flujo incesante, la memoria que no perdona se convierte en brújula, le recuerda hacia dónde no volver, qué lecciones ya aprendió, qué caminos deben quedar atrás aunque el corazón insista en regresar. El no perdonar del todo en Géminis no es falta de compasión, sino una manifestación de su inteligencia espiritual. Cada signo tiene su modo de lidiar con el dolor, algunos lo enfrentan con fuego, otros con tierra, otros con agua. Géminis lo enfrenta con pensamiento. Desmenuza el agravio, lo analiza, lo traduce en comprensión. Su mente no se conforma con las emociones crudas, las refina hasta convertirlas en visión. Pero en ese proceso, siempre queda un residuo, una partícula que no se disuelve, una parte de la herida que permanece como testigo. Esa es su manera de conservar la verdad de lo vivido. En las alturas del plano astral, Mercurio le enseñó que la palabra tiene poder de creación y destrucción. Por eso, cuando alguien traiciona su confianza, no es el acto en sí lo que lo marca, sino la ruptura del lenguaje compartido. El vínculo se quiebra en el plano simbólico, donde las promesas pierden su sentido, y Géminis, que vive del intercambio mental y emocional, siente esa quiebra como una desintonía cósmica. No puede borrar la memoria de esa disonancia, porque en su universo todo sonido, toda vibración, toda palabra dicha deja una huella en el aire. Su imposibilidad de perdonar del todo es también su fidelidad al principio mercurial, todo lo que se comunica tiene consecuencias, todo eco regresa. El alma geminiana, compuesta de dos mitades que dialogan eternamente, necesita mantener la memoria viva para sostener su equilibrio interno. Una parte suya quiere olvidar, soltarse, volar libre, reír otra vez con ligereza. Pero la otra, más profunda, más callada, se aferra al recuerdo como quien guarda una llave. Esa dualidad le da fuerza, porque de la tensión entre ambas surge su energía creadora. No perdonar del todo es una manera de preservar su identidad en medio del constante cambio que lo define. No lo hace por miedo, sino por instinto de conservación. Si olvidara completamente, perdería parte de sí mismo, y para Géminis, la pérdida de identidad es la verdadera herida. En su camino zodiacal, su misión es aprender a transformar la palabra en sabiduría. El no perdón, cuando madura, se convierte en discernimiento. Lo que antes fue resentimiento se convierte en observación clara, lo que fue desconfianza, en intuición mental. Así, su herida se transfigura en talento. Es el signo que puede mirar una historia pasada sin llorar, analizarla con lucidez y extraer de ella una enseñanza universal. Cada decepción lo entrena para leer el alma humana con mayor precisión. Y en esa lectura, encuentra la libertad. El no perdonar del todo no significa estancarse. Significa recordar sin sufrir. Significa aceptar que la memoria forma parte del viaje. En el ciclo eterno de la vida y los astros, Géminis representa la conciencia que aprende por contraste. Su perdón incompleto es un faro que le impide repetir el error, una señal en el cielo de su propia evolución. Por eso sigue avanzando con la mente despierta y el corazón abierto, aunque protegido. No busca revancha, porque su espíritu mercurial es demasiado ágil para quedar atrapado en el pasado. Simplemente continúa, más sabio, más ligero, con la mente como guía. Cuando los astros lo observan desde su órbita eterna, reconocen en él la chispa del mensajero inmortal. Su papel no es el del guerrero que destruye ni el del mártir que sufre, sino el del sabio que transforma. Su batalla es intelectual, su triunfo es interior. Su no perdón lo convierte en guardián de la verdad emocional. Lo que otros llaman rencor, en él es memoria alquímica, una llama azul que purifica sin consumir. Y en esa llama reside su grandeza, la capacidad de recordar sin quedar atrapado, de avanzar con todo el peso de lo vivido y aún así moverse como el viento. Géminis no necesita olvidar para sanar. Sana comprendiendo. La comprensión, en su mundo, es el fuego que disuelve el veneno.
Pero cada comprensión deja una marca, una runa invisible que inscribe su historia en su mente. Esas runas son su mapa. Gracias a ellas puede transitar los laberintos del alma con astucia y elegancia. Si no perdona del todo, es porque entiende que el alma humana es compleja, que la luz y las sombras son inseparables. Su mirada no busca borrar la sombra, sino integrarla al relato. En ese sentido, su no perdón es una forma de amor maduro, un amor que no necesita pureza para existir. En las noches más silenciosas, cuando el aire se detiene y la mente se aquieta, Géminis escucha dentro de sí el murmullo de las voces que ha sido. Allí están las risas, las promesas, las decepciones, las verdades que nunca dijo y las que aún le duelen. Y en ese coro interior comprende que no se trata de venganza ni de olvido, sino de evolución. La herida que no sana del todo es también la puerta que lo conecta con la sabiduría. Por eso puede hablar con elocuencia de lo que otros no se atreven a pensar, puede comprender sin justificar, puede avanzar sin borrar el pasado. El universo lo empuja siempre hacia adelante, y aunque su vuelo parezca ligero, cada aleteo contiene la memoria de lo vivido. Géminis es aire que recuerda. Y en ese recordar sin rendirse, sin petrificarse, se encuentra su mayor poder. Su destino no es la inocencia, sino la claridad. Su propósito no es olvidar, sino entender. Y así, mientras el cielo gira y las constelaciones repiten su danza ancestral, Géminis sigue su viaje, portando en su mente la lección eterna del viento, que incluso el aire, invisible y cambiante, conserva las huellas de todo lo que ha tocado. En el vasto tejido del cosmos, donde los hilos del destino se entrelazan con los pensamientos de los hombres, Géminis encarna la mente divina en movimiento, la chispa que conecta mundos y lenguajes, el intermediario entre lo visible y lo invisible. En su naturaleza se halla una paradoja sagrada, la ligereza del aire que lo impulsa a volar, y la densidad del recuerdo que lo obliga a pensar antes de volver a elevarse. Esta tensión lo convierte en uno de los signos más complejos del zodiaco, un ser que transforma lo efímero en eterno a través de la conciencia. Cuando no perdona del todo, Géminis no se condena a la amargura, se consagra a la lucidez. En su mente se erige un santuario donde cada experiencia se convierte en símbolo. Allí guarda las palabras que marcaron su alma, los gestos que le revelaron la fragilidad humana, los silencios que le enseñaron a descifrar lo no dicho. Esa memoria no es una carga, sino una fuente de sabiduría. En ella reside su capacidad para comprender el lenguaje oculto del universo, porque solo quien recuerda con precisión puede interpretar los mensajes del destino. En el plano astrológico, Géminis es mutable, y su elemento aire le confiere el don de la adaptación. Sin embargo, bajo esa flexibilidad vive una profunda necesidad de coherencia interna. Por eso, cuando algo o alguien rompe el pacto invisible de confianza, el signo no puede perdonarlo sin antes entenderlo. Su perdón necesita sentido. Y si ese sentido no aparece, la herida permanece como un signo de alerta, como un faro que ilumina los límites de lo que no debe repetirse. Así, su no perdón se convierte en un acto de sabiduría protectora, una forma de mantenerse fiel a su verdad interna en un mundo donde todo cambia. Desde una mirada épica, Géminis es el héroe que conquista el conocimiento a través del lenguaje. Cada palabra es para él una espada luminosa que corta la oscuridad de la ignorancia. Pero toda espada deja huella, y cada batalla verbal o emocional marca su espíritu. No olvida las discusiones en las que entregó demasiado de sí mismo, ni las veces en que su voz fue malinterpretada. En su viaje, la palabra se convierte tanto en don como en carga. Su manera de no perdonar del todo es también su forma de honrar la palabra traicionada, de recordarse que la comunicación es un lazo sagrado que no debe romperse en vano. En su dimensión más elevada, el no perdón geminiano es una forma de sabiduría del alma que ya ha visto demasiadas máscaras. Géminis no odia, clasifica, reorganiza, observa. Su mente actúa como un viento que separa el polvo del oro. A través de esa observación constante, aprende que el perdón absoluto puede ser un acto de ingenuidad si no va acompañado de discernimiento. Por eso, su aparente frialdad es en realidad una madurez celestial, el entendimiento de que no todo debe ser olvidado, de que la memoria es también una forma de justicia. El signo lleva inscrita en su destino la tarea de conectar. Es el puente entre dos mundos, el del pensamiento y el del espíritu. Cuando no perdona del todo, no rompe ese puente, lo refuerza. Aprende a comunicarse con distancia, sin renunciar al intercambio. Su relación con los demás se vuelve más consciente, más sagrada. Cada palabra se mide, cada gesto se elige con intención.
En su silencio hay mensajes, y en sus palabras hay advertencias que solo los atentos pueden comprender. Su dualidad no es confusión, es equilibrio entre opuestos, un reflejo de la mente cósmica que sabe que todo contiene su contrario. El no perdón en Géminis también tiene un matiz alquímico. Cada recuerdo que guarda, cada decepción que no borra, se convierte con el tiempo en una semilla de comprensión. A través del pensamiento, transmuta el dolor en sabiduría. Lo que fue herida se transforma en lucidez. Lo que fue pérdida se vuelve perspectiva. Así, su memoria no lo encadena, lo eleva. Aprende a mirar el pasado sin quedar atrapado en él, como el ave que, desde el aire, contempla los caminos recorridos sin necesidad de volver a pisarlos. En la rueda del zodiaco, Géminis representa la juventud eterna del espíritu, la curiosidad que no se apaga, la mente que jamás deja de aprender. Pero incluso la juventud necesita cicatrices que le den profundidad. Su manera de no perdonar del todo le da forma, le otorga raíces invisibles. No son raíces que lo inmovilicen, sino que lo anclan en su identidad mientras su espíritu viaja. En esa tensión entre lo que recuerda y lo que sueña se encuentra su fuerza creadora, su capacidad de reinventarse sin traicionarse. En su viaje cósmico, Géminis descubre que el perdón completo pertenece al alma que olvida, pero el alma geminiana no está hecha para el olvido. Está hecha para el relato, para la traducción, para la transmisión del conocimiento. Por eso su no perdón no es un cierre, es una continuidad. La historia que no se borra se convierte en lección, y esa lección, compartida con otros, se vuelve sabiduría colectiva. En ese acto, Géminis cumple su misión universal, llevar la luz de la comprensión a través de las palabras, transformar su memoria en mensaje y su herida en enseñanza. Así, su aparente fragilidad se revela como una de las mayores fuerzas del zodiaco. Porque no hay viento más poderoso que aquel que ha aprendido a conocerse, no hay palabra más certera que la que surge de la experiencia. Géminis avanza por la vida con la mente despierta, con los ojos atentos a los matices del alma humana, con la certeza de que incluso lo que no ha perdonado del todo forma parte de su evolución. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada emoción retenida es una chispa del fuego mercurial que lo guía. Y cuando el firmamento lo observa desde su quietud eterna, el brillo de Géminis no es el de la inocencia ni el del olvido, sino el de la conciencia. Es la luz que no necesita borrar la sombra para seguir siendo clara. Es el resplandor de quien ha aprendido que recordar es también una forma de honrar la vida. En ese equilibrio entre aire y memoria, entre mente y emoción, se revela el destino más noble del signo, ser el guardián de la palabra, el testigo del tiempo, el mensajero que no olvida, pero que aún así continúa volando, llevando consigo el eco inmortal de todo lo que alguna vez amó, comprendió y decidió no borrar del todo. En los dominios del aire donde la conciencia se expande y las ideas se entrelazan como corrientes invisibles, Géminis se levanta como una figura eterna que habita entre el cielo y la palabra. Es el viajero que no conoce fronteras, el portador de la sabiduría que no se detiene, el espíritu que observa el mundo desde una altura mental imposible para aquellos que viven anclados en lo tangible. Su esencia es movimiento, pero un movimiento consciente, guiado por la inteligencia de Mercurio, su regente, el dios que domina los caminos, los pensamientos y los secretos del alma humana. En ese flujo eterno reside una verdad que pocas veces se enuncia: la mente geminiana no solo piensa, sino que siente a través del pensamiento, vibra con la intuición del aire, y cada recuerdo, cada palabra, cada error y cada traición, dejan una huella indeleble en la sustancia de su conciencia. El no perdonar del todo se transforma entonces en una forma de sabiduría elemental, en un instinto ancestral que le recuerda que el aprendizaje es el verdadero propósito de su existencia. No se trata de guardar resentimientos, sino de mantener viva la comprensión de lo que fue. Para Géminis, cada encuentro es una lección escrita en el aire, cada decepción es una runa luminosa grabada en la memoria. Su aparente desapego no es frialdad, sino respeto por la experiencia. No olvida porque sabe que el olvido destruye los cimientos del conocimiento. En su mundo interior, las cosas que no perdona del todo son fragmentos de realidad que conserva para reconstruirse una y otra vez, más sabio, más libre, más consciente de los matices del alma humana. Desde la perspectiva de los astros, Géminis es una fuerza que equilibra la dualidad de la creación. Es el signo que une lo visible y lo invisible, lo racional y lo simbólico, el pensamiento y la emoción. Su poder reside en la palabra, pero detrás de esa palabra habita la memoria, un territorio invisible donde las experiencias se convierten en energía pura.
Cuando no perdona del todo, esa energía se acumula, se transforma en lucidez, se convierte en la claridad que le permite ver lo que otros no perciben. Es un guardián del lenguaje emocional, un intérprete de las sombras que habitan la mente humana. En el entramado invisible del cosmos, donde cada signo representa una fuerza arquetípica y un destino que trasciende lo humano, Géminis habita el territorio de la mente luminosa, el espacio donde la inteligencia se convierte en arte y la palabra en herramienta de poder. Su esencia es el aire que se eleva y se dispersa, pero que también transporta mensajes de una esfera a otra, conectando lo que está separado, traduciendo lo que está oculto. En ese tránsito eterno, el no perdonar del todo se convierte en un símbolo de su conciencia en expansión, una forma de retener el conocimiento del dolor sin permitir que el dolor lo consuma. El alma geminiana es una corriente de viento que no se detiene. Aprende de todo, observa todo, pero no entrega su olvido con facilidad. Lo que otros borran de su memoria, él lo conserva como un registro sagrado, porque comprende que en cada herida hay una clave, una verdad que le revela algo sobre la naturaleza humana. Su imposibilidad de perdonar completamente nace de su deseo de entender hasta el último matiz. Su mente se rehúsa a cerrar una historia sin haberla descifrado por completo. Esa búsqueda lo convierte en un investigador de la emoción, en un lector de los misterios de la conducta humana, en un sabio del pensamiento. Desde la mirada astrológica, Géminis pertenece al reino mutable, donde todo se transforma y nada permanece igual. Pero dentro de esa transformación hay algo constante, la memoria del cambio. Por eso, aunque se reinventa 1000 veces, aunque adopta nuevas ideas, nuevas formas, nuevas relaciones, una parte suya siempre recuerda lo que hubo antes. Esa memoria lo acompaña como un eco, no como un peso. Es la memoria del viento que recuerda los contornos de las montañas que ha rozado. En ella reside su sabiduría más profunda, la que no necesita monumentos ni confesiones, porque se guarda en el aire, en la vibración, en la palabra no dicha. Su relación con la verdad es sagrada. Géminis vive en el territorio del lenguaje, y para él la traición más imperdonable es la que atenta contra la palabra. Su mente percibe la deshonestidad como una disonancia en el aire, como un sonido que rompe la armonía del diálogo. Cuando alguien lo hiere, no solo lo lastima en el corazón, sino en la estructura misma de su pensamiento. Por eso no puede perdonar del todo, porque su mente, afinada como un instrumento celestial, no olvida el eco de la falsedad. Esa memoria, sin embargo, lo fortalece, porque lo convierte en un guardián de la autenticidad. Su no perdón no es una condena, es un voto de fidelidad hacia la claridad y la coherencia interior. La influencia de Mercurio, su regente, le concede el don de la interpretación. Géminis es el mediador entre mundos, el que lleva la voz de los dioses a los hombres y de los hombres a los dioses. Ese rol exige lucidez, pero también una memoria impecable. No puede olvidar los matices de las historias que transmite. De ahí que su mente retenga lo que otros prefieren borrar. En su conciencia, las experiencias se entrelazan como hilos de un tejido mayor. Lo que no perdona se convierte en un color más dentro de ese tapiz, una tonalidad que da profundidad al conjunto. En su aparente ligereza se esconde una gravedad oculta, una conciencia que no olvida porque sabe que olvidar sería destruir la integridad del mensaje que lleva. Su dualidad, tantas veces malinterpretada, es su don más grande. Dentro de él coexisten el espíritu libre que busca nuevas experiencias y el guardián del conocimiento que conserva cada lección aprendida. Esa dualidad lo protege del extremo del olvido. Perdonar por completo sería borrar parte de sí, pero no perdonar nunca sería negar su capacidad de moverse, de evolucionar. Por eso habita en el equilibrio, recuerda sin rencor, analiza sin condenar, se aleja sin cerrar las puertas. En ese equilibrio reside su heroísmo silencioso. Es el viajero que avanza sin renunciar a su historia, el mensajero que lleva consigo las cicatrices del viaje sin que ellas lo definan. En la epopeya del alma, Géminis representa al héroe de la palabra, aquel que construye su destino a través del pensamiento y la comunicación. Su misión no es vencer a monstruos externos, sino dominar los laberintos de su mente. Cada pensamiento es una batalla, cada recuerdo una prueba. Y en cada una de esas pruebas, su manera de no perdonar del todo se convierte en una forma de autodefensa sagrada. Es su modo de mantener viva la chispa de la conciencia, de no caer en la ingenuidad, de recordar que incluso la mente más luminosa puede ser herida si confía en exceso. El aire que lo rige es símbolo de libertad, pero también de invisibilidad. Géminis no muestra su dolor abiertamente. Sus heridas son mentales,
casi filosóficas. Las guarda en los pliegues de su pensamiento, donde las transforma en lenguaje, en humor, en ironía, en enseñanza. Aquello que no perdona del todo lo convierte en materia de reflexión, y así su herida deja de ser una sombra para transformarse en conocimiento. Su grandeza está en esa alquimia. Donde otros se estancan en la emoción, él la sublima en pensamiento. Donde otros callan por orgullo, él escribe, comunica, enseña. En las noches cósmicas donde el silencio es absoluto, Géminis es el viento que sigue soplando. Su mente no descansa, su alma no se apaga. Es el movimiento perpetuo que lleva las historias de un extremo del universo a otro. Y aunque su vuelo sea rápido, en su interior persiste el recuerdo de cada lugar que ha tocado. Esa persistencia es su forma de eternidad. No necesita monumentos ni legados tangibles, porque su legado está en el aire, en el pensamiento que deja flotando, en la palabra que inspira, en la idea que transforma. El no perdonar del todo lo mantiene despierto. Le recuerda que el mundo no siempre cumple sus promesas, que el lenguaje puede traicionar, que la verdad debe ser defendida. Pero en lugar de convertirlo en cinismo, lo convierte en sabiduría. Su memoria lo hace más consciente, más selectivo, más puro en sus intenciones. Aprende a hablar solo cuando la palabra tiene propósito, a confiar solo cuando la conexión es genuina, a volar solo cuando el aire es limpio. En esa forma de discernimiento está su libertad más alta. Así continúa su viaje a través de las eras, moviéndose entre los pensamientos del mundo como un mensajero inmortal. No perdona del todo, pero ama con inteligencia, comprende con compasión, crea con lucidez. Su mente, siempre en movimiento, es un testimonio de la capacidad humana de trascender sin olvidar. En su vuelo eterno, Géminis enseña que el verdadero crecimiento no consiste en borrar el pasado, sino en integrarlo con elegancia, en convertir cada recuerdo en una corriente de aire que impulse hacia adelante. Y mientras el universo gira, su espíritu sigue danzando entre las estrellas, recordando que la luz más sagrada no es la que niega la sombra, sino la que la comprende y la transforma en conciencia. En el movimiento eterno de las esferas, donde cada signo cumple una función sagrada en la sinfonía del cosmos, Géminis actúa como el hilo invisible que une lo disperso, el puente que comunica lo que parece inconexo. Su esencia es la vibración del pensamiento, la corriente que recorre los planos del tiempo y del espíritu con la ligereza de un soplo, pero con la intensidad de una fuerza creadora. Su naturaleza dual no es un dilema, sino una expansión, una multiplicidad que le permite comprender la existencia desde perspectivas imposibles para quienes viven anclados en una sola verdad. Dentro de esa expansión surge una sabiduría que rara vez se observa, la comprensión de que no todo puede ni debe ser olvidado, que el alma también necesita conservar ciertos ecos para no perder la memoria de su evolución. El no perdonar del todo en Géminis no nace de la dureza, sino de la conciencia. Cada experiencia, incluso las dolorosas, es un fragmento de conocimiento que debe preservarse. El aire que lo rige no se detiene ante los obstáculos, los rodea, los estudia, los disuelve, pero nunca los ignora. Así también opera su mente, analiza los sucesos, los transforma, los integra, pero deja siempre una marca que le sirva de referencia. Esa marca es su brújula interior, la que le impide repetir lo ya aprendido, la que lo impulsa hacia la claridad. En ese gesto reside su grandeza, porque su aparente desapego es en realidad un acto profundo de fidelidad a su propia sabiduría. Géminis, hijo de Mercurio, porta en su espíritu la huella del mensajero divino, aquel que atraviesa los mundos sin quedarse en ninguno. Su destino es comunicar, pero también descifrar. Cada herida que no olvida del todo se convierte en código, en símbolo, en mensaje cifrado que solo él sabe leer. Su capacidad de recordar sin anclarse le concede una lucidez que pocos alcanzan, no revive el dolor, lo interpreta. Y en esa interpretación haya sentido incluso en lo que fue pérdida. Lo que otros entienden como un rastro de rencor, en él es un acto de alquimia interior, una transmutación del sentimiento en comprensión. La energía mutable que lo define lo empuja a reinventarse constantemente. En cada renacimiento conserva lo esencial, pero se desprende de lo superficial. Esa cualidad lo hace un maestro del desapego lúcido, un viajero que no corta los lazos, sino que los transforma. Su no perdón total se vuelve una forma de continuidad, una memoria viva que no lo retiene, sino que le recuerda quién fue en cada etapa. La mente geminiana se alimenta de sus propias metamorfosis, sabe que para avanzar debe reconocer cada versión de sí mismo. En su universo interior, la reconciliación no significa olvido, sino integración.
El viento que lo guía no tiene dueño, pero sí dirección. En su camino deja huellas invisibles, pensamientos que flotan y se adhieren al mundo, ideas que transforman a quienes las escuchan. Su manera de procesar el pasado lo convierte en un maestro involuntario, porque cada vez que traduce su experiencia en palabra o gesto, está transmitiendo una enseñanza. En su viaje, las heridas se vuelven conocimiento compartido, y así cumple la función cósmica que Mercurio le encomendó, expandir la conciencia a través del intercambio. El aspecto heroico de Géminis se manifiesta en su capacidad de mantenerse en movimiento incluso cuando carga con los recuerdos. Mientras otros se inmovilizan en la nostalgia o en el resentimiento, él sigue avanzando, llevando consigo las huellas de lo vivido como amuletos. Su vuelo no es huida, es ascensión. Cada decepción se convierte en impulso, cada pérdida en aire que lo eleva. El signo aprende que el viento más fuerte es aquel que ha pasado por tormentas, y que la claridad del cielo después del caos es su recompensa más pura. Su dualidad, lejos de ser una contradicción, es una estructura divina. En una mitad guarda la mente que analiza, en la otra el alma que siente. Ambas dialogan, y ese diálogo perpetuo es lo que le da profundidad. Su imposibilidad de perdonar por completo surge de ese intercambio interno, la mente comprende, pero el alma recuerda. Y de esa tensión nace su sabiduría. No hay contradicción en ella, hay equilibrio. El equilibrio del aire que nunca se detiene pero nunca deja de ser. Desde la perspectiva más elevada, Géminis es la encarnación del pensamiento creador que construye puentes entre mundos. Su memoria es una red de caminos que conectan experiencias. No perdonar del todo no significa vivir anclado en el pasado, sino mantener abierto el mapa de la existencia. Sabe que todo lo que fue forma parte del tejido del presente, y que negar ese pasado sería negar una parte del propio conocimiento. Su lucidez es su forma de eternidad. En cada palabra, en cada gesto, en cada reflexión, el signo deja constancia de lo aprendido. Su relación con el silencio también guarda una profundidad no siempre comprendida. Géminis, símbolo de la comunicación, no teme callar. Sus silencios no son vacíos, son pausas de observación. En ellos almacena lo que aún no ha decidido soltar. Y a veces, lo que no perdona del todo se expresa a través de esos silencios, que son más elocuentes que cualquier discurso. El signo no necesita gritar sus heridas, las convierte en pensamiento, y el pensamiento, en camino. Su silencio es parte de su sabiduría, un espacio donde el alma y la mente negocian la forma más justa de continuar. La mente geminiana, regida por Mercurio, posee la velocidad del rayo. Pero esa rapidez no le impide profundidad, al contrario, le permite conectar puntos que otros no verían. En su aparente dispersión hay una inteligencia que abarca, que asimila todo lo que toca. Su no perdón absoluto lo obliga a pensar más, a explorar los porqués, a descubrir los mecanismos ocultos de las emociones humanas. Esa búsqueda incesante lo convierte en un pionero de la comprensión, en un alquimista de la mente, en un explorador del alma. En el orden cósmico, el papel de Géminis es mantener vivo el pensamiento universal, asegurarse de que la conciencia no se estanque. Por eso no olvida, porque en el olvido muere el aprendizaje. Su memoria es la corriente que mantiene al universo despierto. En ella, cada palabra tiene peso, cada vivencia tiene valor. Su manera de recordar lo salva del adormecimiento espiritual, lo obliga a cuestionar, a avanzar, a reinventar la historia. Cuando el viento del destino sopla con fuerza, Géminis se eleva sin miedo, consciente de que incluso lo que no ha perdonado del todo forma parte de su vuelo. Cada experiencia lo impulsa hacia una versión más clara de sí mismo. Su vida es una constelación de pensamientos que giran eternamente alrededor de la estrella central de la conciencia. Y mientras el firmamento lo observa, su espíritu continúa girando, buscando nuevas formas de comprender, nuevas maneras de expresar, nuevas verdades que compartir. Así, su historia no termina nunca. Porque el aire no se detiene, porque el pensamiento no muere, porque la memoria no es prisión sino continuidad. Géminis sigue ascendiendo, portando consigo los fragmentos del pasado, las chispas del conocimiento, las lecciones que nunca se borran. Su legado es el movimiento mismo, la certeza de que el alma que piensa, que recuerda y que comprende, jamás puede ser vencida. En su vuelo infinito, el Hijo del Viento demuestra que el no perdón absoluto no es oscuridad, sino luz consciente, una llama mental que ilumina el camino del entendimiento humano en su eterna búsqueda de verdad.
En la arquitectura secreta del zodiaco, donde cada signo es un guardián de un fragmento de la sabiduría cósmica, Géminis ocupa el lugar del mensajero entre los mundos, el que traduce los lenguajes del universo para que los seres puedan entenderse entre sí. Su dominio pertenece al aire, el elemento de la mente, la idea y la palabra, pero también del movimiento perpetuo, del cambio y de la expansión infinita. En ese viento que nunca se detiene reside su alma, mutable, curiosa, inagotable. Sin embargo, bajo esa danza incesante se oculta una fuerza silenciosa, una fidelidad a la memoria, una necesidad de no olvidar del todo lo que fue. El no perdonar completamente no es un defecto, sino una forma de preservar la integridad de su sabiduría. Es la memoria del viento que sabe de dónde sopla, incluso cuando ya se ha alejado del lugar de origen. En la profundidad de su esencia, Géminis no busca venganza ni rencor. Su relación con el pasado es más compleja. Guarda los fragmentos de lo vivido como si fueran piezas de un rompecabezas sagrado. En su mente, cada experiencia, cada palabra, cada traición o promesa incumplida se convierte en símbolo. Él no olvida porque todo lo que ocurre tiene un sentido que aún no ha terminado de revelarse. Su mente, regida por Mercurio, analiza las causas, observa los matices, reconstruye los hechos desde distintos ángulos. Es capaz de ver la verdad detrás de las apariencias, y por eso el perdón total le resulta ajeno. Sabe que detrás de cada acto hay una cadena de pensamientos, intenciones y silencios que no siempre se pueden disolver con una simple decisión de olvidar. Su memoria no es una prisión, es una brújula que le impide desviarse de su destino de comprensión. Su energía mutable lo dota de una inteligencia dinámica, pero también de una sensibilidad aguda. Percibe los matices del alma humana con una claridad que a veces lo sobrepasa. Su imposibilidad de perdonar del todo es, en el fondo, un acto de compasión hacia sí mismo, una forma de reconocer que incluso en la ligereza del aire hay heridas que merecen respeto. No se aferra al dolor, pero tampoco lo banaliza. Lo observa, lo traduce en pensamiento, lo transforma en palabra. En ese proceso convierte la emoción en sabiduría, el recuerdo en narrativa, el silencio en comprensión. Su grandeza no radica en olvidar, sino en transmutar. El signo de Géminis vive en constante diálogo con el tiempo. Su mente es un hilo que une pasado, presente y futuro en una sola corriente de pensamiento. Cuando algo lo marca, no lo borra, lo integra. Esa integración lo convierte en un ser que aprende de todo, que acumula dentro de sí los ecos de cada experiencia. En su interior, los recuerdos no son cicatrices, sino constelaciones. Cada una brilla con la luz de una lección aprendida, y aunque algunas brillan con la melancolía de lo que no se resolvió, todas forman parte del mapa que guía su vuelo. En ese mapa, el perdón parcial es una forma de mantener vivo el conocimiento, un recordatorio de que cada experiencia tiene un peso, una vibración, una enseñanza que no debe desaparecer. La herencia de Mercurio le otorga el don de la palabra como instrumento de revelación. Géminis comunica lo que los demás no logran nombrar. Su verbo tiene el poder de unir mundos, pero también de sanar. Cuando no perdona del todo, no se encierra en el resentimiento, guarda el recuerdo hasta que puede transformarlo en lenguaje, hasta que encuentra las palabras que lo liberen de su carga. En ese momento, el pasado se convierte en historia, y la historia en sabiduría. Su mente no se contenta con vivir, necesita comprender. Y esa comprensión, muchas veces, solo llega después de conservar el dolor el tiempo suficiente para traducirlo. Su don consiste en no huir del conflicto, sino en estudiarlo hasta que se revela su significado oculto. En el orden espiritual, Géminis representa el despertar de la conciencia a través del entendimiento. Mientras otros signos aprenden por medio de la emoción o la acción, él lo hace a través del pensamiento. Su batalla no se libra en los campos del cuerpo ni del deseo, sino en los territorios invisibles de la mente. Cuando alguien lo hiere, la herida no se abre en el corazón sino en el intelecto, se pregunta por la causa, por el motivo, por la lógica detrás del acto. Esa búsqueda incesante de sentido lo mantiene en movimiento, y a la vez lo ancla. Su memoria se convierte en su laboratorio. Allí analiza las verdades del alma humana, las transforma y las devuelve al mundo en forma de conocimiento. Por eso no puede perdonar del todo, porque su mente está hecha para recordar, para registrar, para aprender. El arquetipo geminiano encarna la paradoja del viento, es libre, pero no inocente. Cada ráfaga lleva consigo la historia de los lugares que ha tocado. Así también el alma de Géminis carga con las memorias de cada encuentro, de cada palabra, de cada mirada que alguna vez lo atravesó.
En esas memorias no hay rencor, hay registro. Y ese registro es lo que lo mantiene fiel a su esencia mutable. En el cambio perpetuo hay una constante, la conciencia. Su imposibilidad de olvidar completamente es lo que garantiza su continuidad espiritual, su capacidad de reconocer los patrones del universo y descifrarlos. Él es el guardián de la experiencia que no se pierde, el eco que recuerda al mundo que todo lo vivido tiene sentido. Desde una mirada épica, Géminis es el viajero del aire que atraviesa los reinos de la palabra. Su viaje no se mide en distancias, sino en pensamientos. Cada idea que lo toca se convierte en destino. Cada conversación, en un portal. Su mente es su espada, su palabra es su escudo. El no perdón absoluto se convierte en su guardia interior, en la muralla que protege su lucidez. Porque sabe que en un universo donde todo fluye y se transforma, la única verdadera traición sería perder la claridad. No olvidar del todo es su forma de custodiar su visión, de no dejar que el caos del mundo apague su fuego mental. Su recuerdo se convierte en llama, su conciencia en faro. A nivel espiritual, el alma de Géminis evoluciona no destruyendo lo anterior, sino reinterpretándolo. En su ciclo de vida, todo lo que fue se convierte en parte de lo que será. Su mente actúa como un alquimista del pensamiento, disuelve las emociones, extrae su esencia, y crea a partir de ellas nuevas ideas. El perdón completo sería, para él, una disolución innecesaria, una pérdida de materia prima. Prefiere conservar una chispa del pasado, una partícula del dolor, porque sabe que de esa chispa nacen las más grandes revelaciones. Su crecimiento espiritual no proviene del olvido, sino de la integración consciente de todas sus facetas, incluso las que aún duelen. Esa aceptación sin renuncia es su verdadera forma de iluminación. En la inmensidad del cosmos, Géminis continúa siendo el viento que aprende de todo y que a todo vuelve transformado. Su memoria, tejida con hilos de pensamiento y aire, no se congela en el resentimiento, vibra, respira, se expande. En cada recuerdo hay movimiento, en cada lección, un nuevo vuelo. Así cumple su misión sagrada, mantener viva la circulación de la conciencia universal. Su no perdón absoluto no lo condena, lo eleva. Lo convierte en un guardián del conocimiento, en un testigo lúcido del paso del tiempo. Y mientras las estrellas giran, él sigue cruzando los cielos del espíritu, recordando que el verdadero perdón no siempre consiste en olvidar, sino en comprender tan profundamente que el dolor se vuelve sabiduría y la herida, destino.